están? Bienvenidos a Voz Ciudadana. Los acompaña Mario Brais. El tema del día de hoy es los retos del turismo en el Perú. Y para ahondar en este tema tan importante sin duda para el desarrollo económico del país, está con nosotros Rogers Martín Valencia Espinosa, viceministro de Turismo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Bienvenido, señor Martín Valencia, bienvenido. Mucho gusto. Y también Freddy Gamarra, presidente de la Cámara Nacional de Turismo del Perú, Canatur. Bienvenidos a ambos, nuevamente. Gracias. Vamos a conversar sobre este tema tan importante y que a cada uno de ustedes, ciudadanos de a pie, pues les interesa porque les gusta viajar, porque así no les guste viajar, también quizás se interesan en algún destino que proyectan en algún momento conocer, o tienen familias también fuera o amigos en el extranjero que quieren venir al Perú y también pues darse un tiempo para conocer las maravillas, los rincones que tenemos acá en el país. Bueno, vamos a hablar sobre eso y también mencionar sobre este galardón que ha recibido el Perú como el mejor destino turístico de las Américas. Esto durante la Feria Turística Shanghai World Travel Fair 2017, una de las más importantes de China. Vamos a hacer una pausa breve y estamos retornando con el tema de fondo. Bien, ya estamos con el tema entonces en Voz Ciudadana de los retos del turismo en el Perú. Como les mencionamos, el Perú pues ha sido reconocido, ha sido galardonado como el mejor destino turístico de las Américas en China, en el Shanghai World Travel Fair 2017. Y también recordamos lo que ha sucedido en el país con el niño costero y es sin duda muy importante esta reactivación que tiene que existir en el turismo en las zonas afectadas por este fenómeno del niño costero y brindar sin duda también el apoyo a los artesanos, ya sean de Piura, de Lambayeque, de la zona norte básicamente del país. Viceministro, bienvenido. ¿Cómo está? Muchas gracias, Mario. Es un gusto estar en Voz Ciudadana y a tus preguntas. Sí, bueno, realmente llama mucho la atención que luego de haber pasado el niño costero en el país, en donde pues redujo quizás el flujo de turistas en el país y a pesar de ello, pues con algunos problemas que han existido en este aspecto turístico en algunas veces, en algunas situaciones, el Perú ha sido galardonado como el mejor destino turístico de las Américas. ¿En qué se han basado para de esta manera pues reconocernos? Mira, Mario, la primera cosa es que gracias por la oportunidad de expresarnos. El Perú es un destino que tiene algunos de sus productos muy bien posicionados. Entonces, cuando mira la China a Perú, mira a una cultura milenaria, mira a otro país en el mundo que tiene 5.000 años de cultura, igual que los chinos. Entonces miran primero la cultura, después miran qué tenemos en la galería y lo que sale inmediatamente es Machu Picchu, es Cusco, es el lago Titicaca. Entonces Perú es conocido por estos destinos y detrás de ellos vienen los otros destinos turísticos. El 85% de vacacionistas que vienen al Perú están en el circuito sur. Están en Arequipa, están en el Titicaca, están en Tambopata, en Puerto Maldonado, yendo o viniendo de Cusco. Están en un transecto y esto es lo que han visto los chinos, han visto el nivel de satisfacción de sus viajeros. No hay que olvidarse que el año pasado el turismo chino, aún pequeño, creció casi en un 30%, que es muy importante. Y cuando les preguntaron a los viajeros si estaban satisfechos con el destino, el número de viajeros que decía absolutamente satisfecho ha sido muy grande y por eso que hemos salido con este muy buen lugar. Ahora, esta encuesta se dio, perdón, viceministro, solamente para la población china, o sea, entre los turistas para los viajeros chinos, ajá, para los viajeros que venían del Asia, básicamente, pero viajeros chinos o que hayan pasado por China y
en el periodo del año 2016. Ahora, señor Gamarra, Canatur como Cámara Nacional del Turismo del Perú, ¿cómo está viendo lo que es el tema de la infraestructura, por ejemplo, turística en el país? Porque si bien es cierto, en el factor hotelero hemos crecido, pero ¿qué es lo que hace falta para llamar más o captar la atención del turismo europeo, por ejemplo, o del turismo que, pues, sin duda venga a gastar al país? Sí, bueno, uno de nuestros puntos en contra que tenemos ahorita son dos. Uno es la conectividad aérea a través del aeropuerto Jorge Chávez y también la necesidad de infraestructura aeroportuaria en Cusco. Sabemos que el Velasco Astete está, no voy a decir saturado, pero se necesita mejorarlo mucho para recibir más vuelos de lo que y poder crecer. Y necesitamos urgente el proyecto Chinchero. El Chinchero, Así. ajá. ¿Considera usted, siendo de esa región, por ejemplo, viceministro, que el aeropuerto de Chinchero es un polo muy importante? Importantísimo. Es más, creo que no tenemos más tiempo que perder. El aeropuerto de Chinchero debe salir hoy y debemos hacerlo porque el Velasco Astete no tiene más posibilidad de crecimiento. Se va a adecuar y se va a poder acompañar en estos pocos años el crecimiento natural que tiene el turismo. Pero si verdaderamente queremos cambiar, dar un salto cualitativo en turismo peruano, tenemos que considerar que Perú es uno de los pocos países en Sudamérica y en el mundo que tiene una sola puerta de entrada, y ese es el Jorge Chávez. Fíjense, por ejemplo, en Ecuador. Tiene 3 aeropuertos internacionales y 2 de ellos fuertemente posicionados. Está Quito y está Guayaquil. Y no quiero hablar de Colombia, tiene 12 aeropuertos internacionales en operación. Y Panamá. Panamá, que es un país chiquito, del claro, tamaño del departamento del Cusco, ya que hemos mencionado al Cusco. Panamá tiene casi exactamente el mismo tamaño, 75.000 kilómetros cuadrados. Cusco tiene 72.000 kilómetros cuadrados. Y Panamá tiene 6 aeropuertos internacionales en operación. Entonces, Perú tiene de nombre, ¿no?, 3 aeropuertos internacionales, pero de verdad son aeropuertos que no tienen operación, ¿no? Sí, pues hay un vuelo a Chiclayo. Hay un par de vuelos a Cusco y no entran más. Sin duda y no se pueden tiene que volar hacer, más. claro, sin duda, señor Gamarra, se tiene que hacer atractivo también, ¿no? El hecho de captar la atención, pues, de los turistas, ¿no? Porque, O sea, como atractivo sí tenemos. claro, Lo que pasa es que, digamos, como dice muy bien el viceministro, primero tenemos una sola puerta de entrada, que eso hace que los vuelos tengan que venir a Lima y después de Lima ir a otras ciudades, Cusco, en fin, cualquier otra ciudad que quieran ir. Y lamentablemente en el caso del aeropuerto de Cusco, Velasco Astete, se ha venido creciendo durante los últimos 10 años 12.5% anual en promedio, pero ya no se puede seguir con ese crecimiento porque físicamente no da. Hay que hacer inversiones en una serie de, digamos, de equipamiento para que puedan mejorar y recibir más vuelos. Pero no puede recibir vuelos más grandes, o sea, de aviones más grandes. Eso también limita, ¿ok? Porque vuelos de larga distancia, digamos, larga distancia, por decir internacionales, son aviones más grandes, que no pueden llegar, Sí, digamos, al Velasco Astete. el aeropuerto del Cusco está diseñado para clase C. Clase C. O sea, ¿Qué significa? hasta aviones como el Airbus 320. Sí, 319, 320 es el límite de tamaño del avión que puede entrar al aeropuerto del Cusco. más no de una Entonces, línea americana, por ejemplo, con aviones mucho más grandes. por decir, europeos, un sí. 767 no entra o un Airbus 340 no entra, ¿no? Y a eso es a donde queremos ir. Pero no es solo Cusco. Tenemos que darle facilidades a la operación a nivel nacional. Por ejemplo, se preguntarán por qué el aeropuerto de Pisco no está en operación hoy día. Es un aeropuerto, la pista está muy bien, tiene un terminal muy interesante, ¿no? Y bueno, no tiene la torre de control que debió haber sido construida por Corpac hace varios años, no se ha hecho. Y entonces, a falta de
no hay vuelos. Ese es un problema. ¿Qué es lo que sucede ahora que trata el tema, viceministro, con las torres de control? Porque son muy pocos los aeropuertos a los que ingresa un avión cuando hay mal clima, ¿no? Y esto es producto de una falta de control, de torre de control. En realidad es equipamiento. Claro. Equipamiento, infraestructura también en los aviones. O sea, hay una serie de pasos, pero sí, debemos mirar el esquema integralmente. Latinoamérica está madura, tiene una población de clase media. Perú tiene más del 70% de su población en clase media o más allá. Y entonces está maduro para utilizar el transporte aéreo como el medio estratégico de mejorar nuestra competitividad. Entonces el presidente hace 3 días estuvo en un vuelo inaugural. Él normalmente no va al aeropuerto a ver ningún vuelo inaugural. De Viva Air, pero ¿no? fue al aeropuerto por decirle al país de que lo que necesitamos es mayor competitividad, es mejores precios, es lograr que se convierta la industria aérea de ser un consumo de lujo, como fue tratado en el Perú durante todos estos años y como fue tratado en muchas partes del mundo también. O sea, este no es un fenómeno solo del Perú, en un consumo asequible, en un producto en que la gente pueda llegar y viajar, ¿no?, a un precio. Por ejemplo, el bus cuesta de Lima a Arequipa 130 soles. Y si usted encuentra un vuelo de 69 soles, entonces inmediatamente va a tomar el avión. Pero la parte más interesante es que el per cápita de un ciudadano peruano hoy día es cercano a 100 soles por día, cercano a $30 por día. Entonces, si uno tarda 18 horas en ir de Lima a Arequipa o a Cusco 24, ¿no?, y luego tiene que volver otras 24 y va sumando 24 horas y después la incapacidad de trabajar o hacer algo después de 18 horas de bus, va sumando el gasto y al final le cuesta a uno $120 de producción. Realmente, el haber ido en bus. Y es increíble viajar en bus a Arequipa. Una vez yo he viajado y qué largo he sentido. Realmente es el camino, pero interminable, ¿no? Porque uno viaja en medio del desierto, de ahí pasas a la playa, a la costa, de ahí sigues. Es larguísimo, ¿no? Y estás yendo a un destino que tiene una Panamericana que está en muy buen estado. Claro. Olvídese usted de ir a Quiteni o a cualquier destino en la Amazonía peruana, ¿no? Nosotros viajábamos de Cusco a Puerto Maldonado y nos tomaba 5 días llegar allá. Es increíble, ¿no? Señor Gamarra, ahora, en cuanto a la infraestructura hotelera, por ejemplo, ¿estamos preparados para recibir con los nuevos vuelos que están ingresando, las nuevas líneas aéreas que ingresan al país? Y bueno, en este caso, por ejemplo, que se construya Chinchero, ¿estamos preparados realmente a nivel de infraestructura? Sí, yo creo que Cusco tiene muy buena infraestructura hotelera, tanto en la ciudad como en el valle. Y lógicamente, de acá que esté listo el aeropuerto de Chinchero, estamos hablando de 4 o 5 años, también va a haber oportunidad, de acuerdo un poco a las proyecciones de demanda y de ocupación que haya, para generar más inversiones. Claro, importante. Ahora, el Ministerio de Turismo y de Comercio Exterior, en ese aspecto, por ejemplo, viceministro, ¿cómo se está desempeñando? O sea, ¿cuáles son las proyecciones de aquí a futuro para poder avanzar en lo que es el tema de infraestructura? Porque sin duda se menciona el Cusco, se menciona Arequipa, pero hay ciudades importantes, polos también donde quieren ya los turistas, en donde quizás el promedio de hoteles no es muy alto. Bueno, tenemos algo que es la siguiente noticia. La siguiente noticia es que por primera vez hay vuelos que ya se han anunciado, vuelos que conectan el sur y el norte del país. Eso es muy bueno, claro. Yo estoy sumamente contento de que nosotros le hablamos a la industria aérea, les dijimos a las aerolíneas, queremos un vuelo que conecte el sur y el norte, pusimos algunos ejemplos y LATAM Airlines, ha contestado este pedido. Va a ir a Jauja. Y nos ha dicho, no, va de Cusco a Trujillo. De Cusco a Trujillo. De Cusco a Trujillo. También va a Jauja.
Y también está yendo de Lima a Jaén, que es un vuelo muy interesante que nos acerca Para Cuela. mucho a Cuela, ¿no? Claro. Pero el vuelo que venía mencionando es un vuelo que conecta Cusco con Trujillo directamente. O sea que Yo muy creo- pronto podríamos tener también vuelos, por ejemplo, de la selva a Tarapoto, a Tumbes, ¿no? Vamos a... Queremos que, lo que le hemos dicho a la industria aérea es queremos el sur conectado con el norte. A mí me encantaría ver un vuelo de Arequipa a Chiclayo. Me gustaría ver un vuelo de Tacna a la selva, ¿no? Por ejemplo. de Tacna, sí, a Piura. De Tacna a Piura, Piura. claro. Y utilizar, Para playas. el hub Claro. de Chiclayo y convertirlo en una base para ir a Tarapoto, para ir a Pucallpa, para ir a Iquitos. Sí. Sí, uno de los problemas, como dice el viceministro, es necesario, lógicamente, descentralizar, que no pasen por Lima, Claro. sino todo regional. Pero también en los aeropuertos hay una traba, ¿no? Que es el abastecimiento de combustible. Que ya se ha tenido y se está solucionando, pero eso hace también que hay aeropuertos, haya vuelos que no se puedan realizar interregionales, sino tenga que tocarse algunos aeropuertos para el abastecimiento de combustible. ¿Por qué esta traba? ¿Qué es lo que hace que no se puedan abastecer los aviones? Bueno, una de las cosas que yo sabía era que, por ejemplo, en el caso del aeropuerto del Perú, no le habían permitido, si bien ya se solucionó, que hiciera una especie de concurso de abastecer todos los aeropuertos que ellos administran, que eran 12, a un solo proveedor, sino querían que haga 12 concursos. Y lamentablemente ahí hay pues hueso con carne, ¿no? Hablamos nosotros, por ejemplo, detrás de cámaras con el señor Gamarra, viceministro, que hay líneas aéreas que así como han venido, también se están yendo porque no hay demanda de pasajeros. ¿Cómo pues hacer para que esas aerolíneas regresen? Porque hay muchas líneas aéreas, estamos hablando de casos específicos, por ejemplo British Airways. En algún momento entró, pues ahora parece que va a venir temporalmente, no va a estar... Mira, sí. la industria aérea en el mundo ha cambiado. La industria aérea en el mundo hoy día es una industria muy dinámica, es una industria que se mueve muy velozmente, que toma destinos y luego los deja. Ahora, yo te digo, British Airways, uno de sus modelos de operación es estacionalidad. O sea, en el mundo, en Europa, una gran cantidad de líneas aéreas vuela en las estaciones que el destino turístico tiene buen clima, Es atractivo. es atractivo. Temporada alta. Cuando no hay temporada, Deja dejan de el volar. vuelo. No hay, y en esto no hay que tenerle miedo. Lo que hay que hacer es mejorar costos, es mejorar competitividad, es tener alternativas y ofrecerlas. La otra cosa que debemos hacer es trabajar, y lo estamos haciendo fuertemente, para conseguir vuelos de los otros lados del mundo. Nuestros destinos tradicionales son Estados Unidos, Europa, y bueno, ahora bastante Estamos dejando de lado Latinoamérica. el Parte Asia. de Europa, ¿no? Claro. Parte de Europa, parte de Europa, parte de ¿no? Y entonces no tenemos conectividad con China. ni con Japón, Claro. ni con China, ni con Corea. No tenemos conectividad con Australia. El ministro en este momento está en viaje a China, luego pasará por Vietnam y finalmente va a estar en Australia. Vietnam se está transformando en un polo muy interesante también allá en Asia, Un ¿no? polo Sí. muy interesante de crecimiento, y en Australia tenemos a puertas un tratado de libertades del aire es el primer paso. Hay que hacer el tratado de libertades del aire, y luego del tratado de libertades del aire se puede comenzar a hablar sobre lo que serían los vuelos de Qantas o de otras aerolíneas directamente a Perú. Esta es la siguiente, digamos, el trabajo en el que estamos. Uno es interconectividad sur y norte. La otra es más vuelos dentro del país, este-oeste, y queremos dar mucho impulso al transporte aéreo como estratégico para el crecimiento nacional. Luego, más de una puerta de entrada al país, Que sean varios aeropuertos los preparados para poder llegar directamente de algún país a... Sí, claro. Por ejemplo, hay un vuelo interesantísimo. Arequipa, por ejemplo, ¿no? Hay un vuelo, Iquitos, sí, antes hay un era. vuelo interesantísimo, un potencial de conectividad muy bueno entre Guayaquil y Piura.
¿no? Claro. Y entonces por ejemplo, podría ser uno de los aeropuertos de puerta de entrada. ¿Qué pasó con Iquitos, Panamá? Porque también no había turismo. Copa estuvo Sí. volando Iquitos, Copa. Panamá, y como digo que la industria es una industria que se mueve mucho, Sí. el producto turístico Iquitos para el panameño o para el centroamericano Casi lo mismo. es un producto muy similar. naturaleza, Compite, claro. compite mucho, muy cercano. Entonces, y no es Arequipa, atractivo. Santiago, por ejemplo. Sé que hay pedidos, sé que Sky Airlines volaba a Arequipa del norte de Chile. De verdad, Sky pidió un vuelo de el norte de Chile a Cusco, y como no le dieron a Cusco, no le autorizaron volar a Cusco Ya. porque no era transfronterizo, comenzó a volar a Arequipa y vendía el vuelo con un traslado de bus de 12 horas para llegar a Cusco. Hay que quitar todas esas barreras, ¿no, señor Gamarra? Sí, no, Sin duda, se ¿no? está trabajando también, como dice el Claro. viceministro, el norte de Argentina, ¿no? Salta, Jujuy y toda esa zona, Claro. hacia el Perú, ¿no? También hay que generar vuelos interregionales, no hasta Lima, obviamente, sino a Cusco, Arequipa. Ahora, ¿cómo está trabajando la Cámara de Comercio, de Turismo actualmente luego de este fenómeno del Niño Costero que sorprendió a todos para volver a levantar ese turismo acá en la zona norte del país? Porque sin duda pues se perdió mucho, ¿no? Sí, bueno, nosotros conjuntamente con el Viceministerio y PROM Perú hemos venido trabajando y en estos días ya se lanza toda una campaña por el 29 de junio, ¿no? Una primera campaña por el 29 de junio, un feriado largo de 4 días. Va a ser Pero- feriado 27, 28, 29, ¿no? Sí, sí, Claro. sí, son Vamos para el norte. Así, para el vamos para el Vamos norte. para el norte. La campaña y va a vamos ser para el para norte. públicos y privados, ¿no? Sí. Para Sí, ambos. sí, para todos, sí. claro. Esos Pero- días se recuperan, si es que Pero la pues, idea que es trabajan, ¿no? extender esta campaña hasta fin de año, ¿no? Para, digamos, recuperar el norte y sobre todo los empresarios y en general la gente del norte pueda recuperar también los días o semanas que estuvieron complicados, ¿no? Interesante, ¿no? Y hay buenas ofertas para el viajero peruano y también para el extranjero, o al extranjero le cuesta más, viceministro. A veces el cobrarle una tasa al extranjero que es desigual al del peruano, por ejemplo, a veces los asusta. Sí, el destino norperuano todavía está posicionado como un destino para el viajero interno, para el turismo interno. Esta campaña va orientada al turismo interno. Sin embargo, tenemos un turismo transfronterizo muy importante y la campaña se va a hacer también en el Ecuador por el transfronterizo, porque al tener a nuestros vecinos ahí muy cerca, que además les encanta ir a Piura y a las playas piuranas y todo, es una oferta muy interesante para nuestro visitante del norte. Entonces, estas dos campañas van juntándose y algo que quisiera decir yo es que tuvimos una sesión de la Macro Norte con todos los gobernadores de Trujillo, gobernador de Lambayeque, gobernador de Piura, gobernador de Tumbes, gobernador de Iquitos, de San Martín, de Amazonas, hace un par de meses, justo antes del Niño Costero. Y en esa sesión con el presidente, en Trujillo, en Chanchán, lugar importantísimo en nuestra historia, todos los gobernadores se comprometieron a iniciar una campaña para hacer del norte del Perú, de las ciudades del norte del Perú, las ciudades más limpias del país. Estamos En esa campaña. es una campaña continua. Ella no es Importante. una campaña, no es solamente un periodo, es un compromiso. Y en este compromiso, y como parte de él, por ejemplo, el sábado pasado ha estado una área del viceministerio, ha estado el Ministerio de Salud y el Ministerio del Medio Ambiente, junto con nosotros y con la alcaldía de Chiclayo y voluntarios, y se ha hecho una campaña de limpieza en la zona del aeropuerto de Chiclayo. Bien, viceministro. Bueno, muchas gracias, señor Gamarra, por haber venido y gracias a Canatur por darse un tiempo también para poder conversar sobre el turismo en el país. Vamos, los Encantado. invito, viceministro, también a escuchar qué es lo que dicen los ciudadanos de a pie en torno al turismo en el Perú. Adelante, por favor. ¿Le parece a usted que las ofertas turísticas en el Perú son agradables? El turismo
es lo más grande que puede haber, no solamente en el Perú, sino en todos los pueblos, porque nos traen divisas, visitan nuestras culturas, es una gran cosa. Que vengan con confianza. Es bueno que estemos conociendo todo el Perú. Hay bastante turismo en el Perú últimamente, porque hay tranquilidad también, bueno, no estamos viendo los tiempos de antes. Con el precio que han bajado los pasajes, hay ofertas, ya se puede uno ir tener la posibilidad, mejor dicho, de conocer nuestro Perú. ¿Qué lugares turísticos usted podría recomendar acá en el Perú? La Santa Inquisición, la Plaza de Armas, el Machu Picchu, las líneas de Nazca, en Ica las dunas. el Cerro San Cristóbal y el Callao, por supuesto. ¿Alguna recomendación para que mejore el turismo de Perú? Lo que a mí me incomoda es de que en los lugares donde más visitan los turistas, los restaurantes en especial, los hoteles, cuestan tan carísimo. Eso no puede ser, porque si le damos mejor trato, muy seguro que tenemos más concurrencia. En cultura, sobre todo, ¿no? Para que haya mejor atención, digamos, con el público extranjero, ¿no? Que haga algo el gobierno. Ya los turistas miedo tienen venir acá. Para mí lo más importante para el turismo es que realmente que haya bastante limpieza en la ciudad, porque eso es lo que se lleva pues los visitantes, ¿no? La limpieza. Eso es lo más importante que debe haber. Y la buena educación, demostrarle la buena costumbre que tenemos nosotros los peruanos a los turistas, para que se vayan con buena imagen de aquí del Perú. Seguimos en Voz Ciudadana, realmente con un tema que a mí me apasiona y es el turismo. Tiene que ver con los retos, esta vez del turismo en el Perú. Hablamos, por ejemplo, de este premio, este galardón que le habían dado en China al Perú como destino atractivo, destino turístico de las Américas. Y bueno, ahora en este segundo bloque nos vamos a dedicar básicamente a hablar, a conversar sobre otros temas que tienen que ver también con el turismo y sin duda tiene que ver con los hoteles, tiene que ver con lo que es la alimentación también, los restaurantes en el país, de qué forma se puede mejorar, cómo se podría hacer, incrementar sin duda la cantidad de turistas que llegan al país. Está con nosotros el señor José Miguel Gamarra Skills de la Asociación Peruana de Hoteles, Restaurantes y Afines. Ahora Perú, ¿qué tal? ¿Cómo está, señor Gamarra? Bienvenido. Y sigue con nosotros el viceministro de Turismo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Martín Valencia Espinosa. Gracias. Nuevamente, bueno, conversando en esta rueda, en esta mesa. Es importante resaltar lo que se está haciendo desde aquí, desde el Congreso de la República, y es que la Comisión, ¿no?, de Comercio Exterior y Turismo viene trabajando varios proyectos legislativos para la conformación y creación de circuitos y corredores turísticos en el país, así como también el proyecto legislativo 399, donde se considera crear el primer geoparque denominado Colca y el Valle de los Volcanes de Andagua. Todo esto para fomentar el turismo del Perú. Suena interesante, ¿no? Sí, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Estamos preparados realmente para poder recibir en el Colca y en el Valle de los Volcanes de Andagua a turistas que puedan llegar con estos geoparques? Bueno, yo creo que siempre hay muchísimo por hacer. El turismo, como en muchas otras actividades, es algo que requiere de una atención permanente, de ir desarrollando siempre infraestructura nueva, mejorando los servicios, incorporando a las poblaciones locales, no solamente en el desarrollo de la propia actividad, sino en los beneficios del turismo. Sin incorporarlos no podemos hablar realmente de un turismo sostenible, porque puede llegar a ser digamos una imposición de algo que las poblaciones que reciben a los turistas ven como algo que pasa delante de ellos, pero sin dejarles realmente beneficios. Entonces, es fundamental que ellos en concreto sientan que efectivamente el turismo deja algo. Entonces, volviendo a la pregunta, digamos, el Colca es un lugar sumamente sensible, es un lugar donde existe realmente una riqueza cultural asombrosa,
donde se puede aprovechar muchísimo más de lo que ya se está aprovechando, pero donde también por esa riqueza cultural a la cual hago referencia, es fundamental trabajar muy de cerca con las poblaciones locales justamente para que ellas no se sientan vulneradas, si se quiere. Claro, Sí, o sea, unirlos a ese sí, trabajo. hay un tema muy importante que es Perú ha posicionado muy bien algunos íconos en el país. Uno de ellos es, por supuesto, Machu Picchu, el lago Titicaca, el cañón del Colca, están bastante bien posicionados en distintos nichos, ¿no? El caso de Machu Picchu es para todo tipo de turistas, en el caso del Colca es para turismo que tiene un cierto nivel, tiempo de diferencia. Pero algo que Perú también ha posicionado mucho y que todavía no se ha convertido en producto turístico es cultura viva. Entonces, el Perú, uno de los factores diferenciadores de nuestro país es esta cultura milenaria que hoy día se expresa en distintas formas, se expresa en música, se expresa en canto, se expresa en vestidos, se expresa en alimentos, se expresa en todo lo que es ser peruano. Ahora que trataba el tema, viceministro, de los alimentos, ¿no? ¿Continúa este boom gastronómico, de estos circuitos gastronómicos, turísticos para el extranjero? Sí, ¿no? De hecho que sí. Para el extranjero, sí, para el turista nacional, para el turista transfronterizo, ¿no? La feria Perú Mucho Gusto que tuvimos hace menos de un mes en Tacna fue excepcional. Tuvo una visita, se esperaba que se llegara a tener algo así como 3.000 a 4.000 personas en el primer día y pasaron de 6.000. El segundo día se esperaba 4 y pasaron de 6 otra vez. Fue una cosa interesante. Lo mismo ha pasado en Tumbes, cuando se hizo la feria ya el año pasado de Perú Mucho Gusto en Tumbes. Entonces el boom gastronómico continúa, pero a lo que estaba yendo es cultura viva. Y cultura viva no solo andina, también amazónica, también costera. Y el Perú y el ser peruanos y los destinos, los microdestinos asociados a estas experiencias de turismo campesino en todo el país. Entonces esto, y me da mucho gusto un turismo vivencial José también, Miguel ¿no? lo haya mencionado. Ha crecido. El turismo vivencial sí, digamos, ya en los últimos años existen iniciativas de todo tipo. A ver, si nos remontamos hace probablemente 15 o casi 20 años, claro, ya habían iniciativas como eran Altur, ¿no? Claro, digamos que se empezó a trabajar con mucho énfasis y con el apoyo de la cooperación técnica internacional. Todo lo que se llama, lo que se refiere a turismo vivencial, turismo rural, comunitario. Y hoy en día, por ejemplo, el Mincetur tiene algunos programas que son sumamente importantes, ¿no? El TRC, el Turismo Rural Comunitario, ¿no? que se ha venido impulsando en los últimos años. Da mucho gusto ver que eso continúa, digamos, como una política, digamos, permanente, ¿no? Claro, y que es fundamental. Entonces, son esas tendencias las que realmente llaman muchísimo la atención hoy en día al turismo internacional, que lo que busca son experiencias, son vivencias, ¿no? No solamente ir o venir o ir a un lugar y ver un monumento, ver algo, sino participar de. A veces los mismos turistas, ¿no? Dicen, yo quiero estar en un lugar, pero no con verle la cara a los mismos que veo siempre, ¿no? O sea, de mis países, sino estar en contacto realmente con la gente del lugar. Claro, este es uno de los temas que diferencia al Perú. Que no lo tienen otros países ni cercanos ni lejanos porque nuestra cultura es diferente. Y también la siguiente parte de esto es que varios de estos productos que han logrado posicionarse en el mundo se han asociado, se han colgado a productos de naturaleza. Entonces el Perú todavía no es conocido en el mundo como un destino de turismo de naturaleza y allí hay un potencial inmenso. ¿Por qué? Teniendo tanta selva, ¿no? Bueno, el 58% del Perú es Amazonía. Claro. Sin embargo, si uno mira los mapas de Sudamérica, y esto no sé si la mayoría de los peruanos lo sabe, pero ¿dónde nace el Amazonas? En el Perú nace el Amazonas en la confluencia del Marañón con el Ucayali. Pero si uno mira el mapa brasileño, ¿dónde nace el Amazonas en Brasil? En Brasil, nuestro Amazonas, que viene del Perú, no se llama Amazonas,
se llama Solimões en los mapas brasileños. ¿Cómo se llama? Solimões. Ah, Solimões. Y el Solimões... son limones. Solimões. Casi. Claro, y se junta con el negro, claro, que viene de Venezuela. ¿Ah, Y ese punto, cerca de Manaus, ¿Cómo? es donde nace Claro. el Amazonas en el mapa brasileño. Ah. ¿No? Y ahora, mire, si uno Interesante mira el saberlo. mapa, si uno mira el mapa ecuatoriano, el Amazonas nace en lo que nosotros llamamos el Putumayo, en la confluencia del Putumayo con el Santiago. Entonces, aún donde está ubicado el origen del Amazonas, Claro. ¿no? Depende de en qué mapa lo vea. Y cuando usted mira un mapa de Brasil, bueno, ¿qué mapa usan los argentinos para decir dónde nace el Amazonas? El mapa brasileño. Entonces, el Perú no ha posicionado. Y Argentina también tiene su parte selvática, ¿no? Eso es lo que muy poco El saben. norte argentino. Claro, Foz de Iguazú, la zona de... La zona de Foz y la zona de Misiones, la provincia de Misiones. La provincia de Misiones, ¿no? Claro. Sí, es otro tipo de selva. Ya no es tropical, ¿no? Claro. Pero el tema es cómo posicionamos el Perú como un destino de naturaleza. El World Economic Forum, el Foro Económico Mundial, nos ha puesto en el puesto, nos ha ubicado en el puesto 24 de todos los países del mundo como país de oferta cultural, pero nos pone en el puesto 12 en oferta de naturaleza, porque el Perú es uno de los pocos países, 12avo, mega diversos en el mundo, que Estamos tiene cerca, entonces, de poder alcanzar. 84 ecosistemas. Y todavía no hemos posicionado al Perú como un destino de viajes de naturaleza. De naturaleza, de aventura, ¿no? Sí. Sí. Bueno, a ver, yo creo que siempre es bueno, si bien pueden haber elementos, digamos, o personas que pensarán no miremos hacia atrás, sino solamente hacia adelante, pero yo creo que es bueno reconocer cuando hay cosas que se han hecho bien en el pasado. Y ahí no estoy seguro si es que el viceministro compartirá mi posición, pero en todo caso quiero comentarla. Creo que en periodos anteriores, digamos, hubo una época, me estoy refiriendo hace digamos, unos 15 años, cuando PROMPERÚ empezó a hacer comenzó con un esfuerzo serio de justamente mirar hacia lo que está diciendo el viceministro, ¿no? Digamos, comenzaron a preparar documentos muy buenos, muy técnicos, sobre turismo de aventura y turismo de naturaleza. Desgraciadamente, eso por distintas razones se descontinuó. Y entonces ese esfuerzo que está diciendo, y que estoy absolutamente de acuerdo además con lo que dice Rogers, digamos, se dejó de lado y claro, digamos, entonces llegamos a un punto en el cual hoy en día efectivamente el Perú es visto como un destino arqueológico, con cultura, no tanto con las culturas vivas, pero efectivamente, digamos, teniendo todo lo que tenemos en materia de naturaleza y de aventura, eso, digamos, está relegado a un segundo plano. Creo que es muy importante y en este aspecto es una de las primeras cosas que hemos pedido como sector privado, que pueda haber una comunicación muy fluida, una presencia permanente del sector privado en las instancias digamos, que deciden, en el Comité Consultivo de Turismo, en el directorio de PROMPERÚ, en el directorio del Fondo de Promoción, porque son instancias en las cuales se toman decisiones justamente en cuanto a hacia dónde se debe mirar. Y el sector privado lo que busca es no decidir, pero sí participar en las decisiones. Y ¿no? creo que más allá, de hecho, nosotros en el Viceministerio nos sentimos muy bien acompañados, porque no solo ahora, en este momento con José Miguel, con Freddy, con los gremios, pero interesantemente también los otros ministerios, ¿no? Había una época en que sí el sector privado estaba cerca del ministerio,
pero los otros ministerios no dialogaban con el Ministerio de Turismo. Había celos institucionales. Desafortunadamente. Realmente, pues el turismo es maravilloso, es un sector pues entonces, enorme también y ahora, mucho potencial acá en el país. Y ahora estamos con un diálogo permanente, por ejemplo, con la Dirección de Transporte Aéreo, ¿no?, de la DGTA. Estamos en un diálogo permanente con el Ministerio de Transportes para acortar las brechas de infraestructura necesarias para poner estos lugares en valor, para convertir un y con el Ministerio de Cultura potencial. seguramente también. 24/7. ¿no? Claro. Con el Ministerio de Cultura día y noche, o sea, ¿no?, y con el Ministerio del Medio Ambiente también. Desgraciadamente, hasta hace, y parece increíble, pero hasta hace relativamente poco, sucedía que si es que en el Ministerio de Cultura mencionaban la palabra turismo, se les paraban los pelos en el Ministerio de Turismo. Y viceversa, ¿no? Lo cual es absurdo, porque digamos, están tan estrechamente vinculados que solamente se puede trabajar de manera conjunta. Realmente, pero llega los colegios a tienen ese que tipo de verdad enseñar mucho más o afianzar el tema de los conjuntos, ¿no? De reunir realmente a las personas afines para que puedan dialogar y puedan sacar adelante un proyecto, ¿no? El tema interesante y cómo se ha logrado esto, creo que es por un mandato presidencial. El presidente nos ha dicho el turismo es prioridad. Y el turismo es prioridad no solo por sus bondades en términos de comunicación y de interconexión humana entre distintos pueblos y gentes, pero al mismo tiempo porque es uno de los factores que puede hacer que el Perú sea más competitivo en el mundo. Entonces, turismo tiene una gran tarea, y esa gran tarea no solo es conectar lo que decíamos el sur y el norte, no solo es posicionar a más de los destinos ya consolidados, cultura viva, y del otro lado, cómo mirar a este gigantesco potencial que es los parques nacionales, las áreas de conservación, que hoy día son casi la mitad de la Amazonía, pero también están en otros lados como el futuro y el potencial de Perú. Miremos a México, ¿no? Por ejemplo, en América Latina, ¿no? En donde pues combinan su pasado, el legado que ellos tienen maya, ¿no?, con también lo que es el turismo de aventura y lo temático, ¿no? Ahí hay parques temáticos en el estado de Quintana Roo, por ejemplo. Sí, bueno, hay un tema de marketeo de México que es interesantísimo. Es increíble. Yo estaba con el secretario de Turismo de México hace 3 meses en Cancún, y en la conversación ellos no se hacen ningún problema en pensar en si es olmeca, tolteca, chichimeca, si era parte de la Triple Alianza, ¿no? Mexicas y aztecas, no. No se hacen, todo lo que hay es maya. Claro. Entonces simplifican el tema porque lo llevan a un turismo de grandes números, ¿no? Entonces, es increíble. Creo que hay algunas lecciones en términos de mercadeo que debemos aprender los mexicanos, pero por supuesto en turismo hay muy poco que se descubra. Hay que aplicar mucho, hay que trabajar mucho, siguiendo ya procesos que existen, y hay un gran cambio hoy día en los términos del transporte aéreo, y no solo en el transporte aéreo interno, en el que nosotros queremos hacer del transporte aéreo un potente instrumento de crecimiento de la economía y de competitividad, pero al mismo tiempo el transporte internacional, abrir más puertas a Perú. ¿Considera, señor, también Gamarra, que debería quizás hacerse más campañas en torno a alentar el turismo interno dentro del Perú y también de los peruanos hacia afuera? Porque a veces también no todos pueden pagar un pasaje, ¿no?, que supera los $400, por ejemplo, al exterior. Y por eso es que quizás durante muchos años el peruano era considerado como uno de los viajeros menores, ¿no? Se podría decir en la región, menos que chilenos o menos que viajaban también en sus vacaciones. ¿Cómo se puede mejorar, o sea, esto para que realmente el peruano viaje más, se anime a gastar, a invertir en viajes, salir más? Bueno, la respuesta es definitivamente sí. Creemos que hay que tomar medidas. Es más, me ha hecho recordar que estoy en deuda con el viceministro. ¿Le debe un viaje? No un viaje, pero sí un documento que ofrecí alcanzarle porque lo estamos ya puliendo, que es una propuesta bastante, creo yo, innovativa, como dicen, disruptiva,
porque hoy en día creo que no nos podemos quedar en lo mismo. Claro. Entonces, con el mismo objetivo en mente, que es la promoción del turismo interno, es darle la vuelta, porque ¿qué sucede? Tenemos, desafortunadamente, para quienes estamos trabajando en este sector maravilloso, tenemos otros a quienes respetamos, pero que no compartimos la opinión. Y me refiero, y lo digo abiertamente, digamos, las opiniones, por ejemplo, de la Cámara de Comercio de Lima, que tuvieron hace unos años, hace unos 3 o 4 años, prepararon un documento en el cual manifestaban que no estaban de acuerdo con el tema de los fines de semana largo. ¿Por qué? Porque la Cámara de Comercio y la CONFIEP. Entonces, ¿por qué? Porque dicen que la economía se paraliza. Y también porque dicen que cuando se otorga este fin de semana largo para todos los servidores públicos y para las empresas privadas que quieran acogerse por acuerdo entre las partes, al final lo que sucede es que solamente un pequeño porcentaje de todos los que se benefician de ese fin de semana largo viajan. Así es. Y entonces lo que estamos haciendo es darle la vuelta a ese tema para que justamente el beneficio sea solamente para los que viajan. Exactamente. ¿Cómo darle la vuelta? Está interesante esta propuesta. En eso consiste nuestra propuesta. Yo sé que a algunos probablemente les va a romper un poco el esquema, ¿no? Porque no van a estar acostumbrados a ese tipo de propuestas, pero por eso digo, creo que es hora que comencemos justamente a introducir ideas nuevas. Estamos en otra etapa también, ¿no? En otra época, hay que decirlo así, ¿no? Hay que ser más positivos. El país está en un periodo muy importante. Más del 70% de la población está por encima del nivel de clase media o más, y entonces tenemos que hacer de los viajes. Hay 40 millones de viajes de peruanos dentro del país al año. No todos son de turismo, por supuesto, pero hay 40 millones de viajes. Y esta fue una de las preguntas que se hizo y que hizo el promotor y dueño de la compañía Viva Air, ¿no? Ed Ryan estuvo acá de visita y una de las preguntas que hizo es ¿cuántos millones de viajes? ¿Cuántos peruanos viajan? 11 millones, señor. ¿Cuántos millones de viajes? 40 millones de viajes en el país al año, ¿no? Y él dijo, bueno, interesante porque ¿cuánto cuesta un pasaje Arequipa-Lima? Claro. 130 soles en bus. Bueno, yo quiero un pasaje aéreo de 69 soles. Y así es como comenzó este lanzamiento, que hace que los viajes sean más competitivos, pero también que un segmento fuerte de peruanos pueda beneficiarse de los viajes aéreos, porque eso significa menos tiempo, significa más productividad, significa un país más competitivo al final del día. Sin duda, ¿no? Es importante, bueno, y el sector turismo es bastante amplio y nos quedaríamos horas conversando sobre el tema porque sobre lugares cerca también a la gente puede acceder, puede viajar también el fin de semana, ¿no? Viajar el sábado y regresar el domingo, por ejemplo, ¿no? O sea, hay diversas maneras de incentivar el turismo ahora dentro de la ciudad y en el país. Ahora, en cuanto, por ejemplo, a la gastronomía, y volvemos a ese tema, ¿no? Hay restaurantes Michelin que han sido ganadores porque Michelin, se podría decir, es el award, es el premio más grande de los tenedores de los mejores restaurantes en el mundo. Tengo entendido que el Perú en algún momento se posicionó como uno de los países con mejor cocina, mejor que París o diferentes países en el mundo. ¿Cómo estamos nosotros en sí en lo que es la categoría de la cocina? Porque internamente a todos nos gusta nuestra comida, pero para los extranjeros... Yo creo que en los últimos años es innegable que el Perú realmente ha recibido un reconocimiento internacional muy importante. Y cuando digo internacional, digamos, y el reconocimiento tanto a nivel, digamos, si se quiere, oficial, me refiero a instituciones gastronómicas internacionales, como de los propios viajeros, que en el fondo a mí es lo que más me interesa, ¿no? Sin embargo, a pesar de ese reconocimiento, yo no creo que nos podamos sentir satisfechos, porque sabemos, y si no lo sabemos, deberíamos saberlo, porque es simplemente quitarnos la venda de los ojos, que tenemos que mejorar muchísimo. Y una de las cosas que más tenemos que mejorar es justamente en el tema de la cultura gastronómica, todo lo que está por detrás, todo lo que está, lo que se refiere a la inocuidad alimentaria, todo lo que se refiere a los cuidados en la preparación, en el cuidado, en el servicio pulcro que debe haber por detrás del plato que nos sirven.
digamos, no nos podemos satisfacer simplemente por ver que el plato llega y que tiene un buen sabor. Claro. Saber justamente, y sabemos desgraciadamente que hemos tenido algunos problemas recientes muy llamativos. Hay que ser honestos, ¿no? Totalmente. ¿Quién no sabía que teníamos ese, digamos, más allá de la imagen, quién no sabía que teníamos ese tipo de inconvenientes? Hace años. Pero ¿cómo hacen entonces en ciudades grandes como Nueva York, pongamos el caso, en donde hay problemas de ese tipo constantemente? Y acá, yo creo que el hecho que haya problemas en otros sitios no nos exime de la salvedad. La siguiente cosa que es importante es que estos procesos son conocimiento. O sea, es una práctica adquirida, son procesos de calidad. Así es. Entonces, un proceso de calidad continua, cualquier tipo de servicio que tenga que ver con alimentos, si sigue un patrón, si sigue un proceso de cómo se toma las verduras que llegan del mercado, cómo se limpian, cómo se procesan, cuándo se porcionan, a qué tipo de frío pasan y cómo llegan a la mesa donde van a hacer finalmente para hacer el mise en place y luego salir a la preparación de los alimentos. Esto es un proceso y estos procesos de aprendizaje es una consecuencia de cómo crece la industria. Tenemos que tomar cuidado, estoy totalmente de acuerdo con lo que nos ha dicho José Miguel hoy día, que es un tema clarísimo. Hay varios programas de calidad, Caltur, y al mismo tiempo, ¿no? Caltur ha entrado en muchos lugares en el país, muy poco en Lima. Muy poco en Lima porque se esperaba que Lima ya tuviera la industria madura, la industria en un buen nivel, y hay industria madura. Ahora, ¿por qué no colocar esas calcomanías, ¿no?, de calidad, por ejemplo, en los vidrios, en las ventanas de los restaurantes? Eso también animaría al cliente, pues, si decide ingresar o no, ¿no? Porque definitivamente, como en Nueva York, que ponen por letras. Bueno, ¿no? pero el programa al cual está haciendo referencia de Rogers, digamos, tiene que ver con eso también. Digamos, lo que pasa es que es cierto, Caltur se ha desarrollado mucho más fuera de Lima que en Lima. Claro. Pero, digamos, una de las cosas que podría haber, no sé si es que en este momento lo están haciendo o no, pero efectivamente podría ser una muy buena idea, sería justamente identificar al establecimiento, porque claro, colores, tienen su certificado adentro, ¿no? Por todos los establecimientos que han pasado por... Pero, digamos, mucho más práctico probablemente sea que de una manera muy discreta tenga ahí en la puerta encima, ¿no? Una letra, un número. Y la gente sabe que exacto, ha pasado. porque a veces esos certificados también están con grasita. Entonces, ¿sabes? Claro, quedan ahí, pero no, estoy hablando de los chifas especialmente. Los chifas están, hay que ser sinceros, ¿no? Nos preocupan los chifas. No, hay que, de verdad que cada vez uno quiere comer menos chifa. Yo diría que digamos, yo sé que puede caer mal, puede sonar antipático, pero tenemos que ser realmente realistas. Hoy, como decía hace un rato, digamos, honestos. Y más allá, digamos, de enfocar, apuntar hacia un segmento en particular, hacer un gran esfuerzo para que todos nos demos cuenta que tenemos que pasar por este aprendizaje, digamos, pero desde la base, ¿no? Para poder comenzar a hacer las cosas bien. Vamos al Chifa entonces. Muchas gracias, señores, por haber venido a Voz Ciudadana. De aquí nos vamos para el Chifa. Ya la productora me está apurando. Realmente nos ha ganado el tiempo. Nos encontramos en la próxima edición de Voz Ciudadana. Permiso.